Bien, la unidad que vamos a llevar esta semana y tal vez hasta fines de este mes, bueno, el mes que viene, agosto, es la seguridad social, la unidad número 5. Y el primer tema que vamos a tocar es el seguro de salud obligatorio. ¿Ya? Vamos a ver la parte teórica sobre esto. Bien, el seguro social obligatorio o seguro de salud obligatorio. Hay un concepto que nos da un libro para hacernos referencia sobre este tema, ¿no? Voy a leer esto. Referida al derecho, me dicen si se corta el internet porque me sale en la pantalla de que se corta el internet. Referida al derecho, toda vez que al estructurar las medidas de previsión o seguridad le hace de modo social, o sea, estableciendo las normas por las que unos hombres asumen el compromiso de una cierta conducta que ha de garantizar a otros su seguridad económica para el futuro y en forma jurídica, por cuanto esas normas corresponden al sistema regulador propio de la sociedad total coactiva. Esto lo dice en el libro de Derecho de la Seguridad Social, Ignacio Carrillo Prieto. Este concepto nos da a entender, bueno, en primer lugar que el seguro es un derecho, ¿no? Toda persona, bueno, referido en el área laboral, todos tienen derecho a un seguro, ¿no? Todos tienen derecho. Y también nos está indicando que esto se atribuye como un compromiso en este caso, en la práctica serían los empleadores, ¿no? Que tienen la obligación, tienen el compromiso y la obligación de cumplir. Dice que ha de garantizar a otros su seguridad económica para el futuro, ¿ya? Entonces, todo trabajador tiene el derecho de una seguridad económica para el futuro. Y en forma jurídica, por cuanto todas estas normas corresponden al sistema regulador propio de la sociedad total coactiva. El seguro de salud obligatorio. Las fuentes legales para este tema son la Ley del Seguro Social del 23 de diciembre de 1949, el reglamento del Código de Seguridad Social emitido el 30 de septiembre de 1959 y otras normas, ¿no? Que también se van actualizando, que lo vamos a ir viendo ahorita enseguida. Estas normativas, ustedes lo pueden descargar también, lo he compartido en el Classroom. No he terminado todavía de compartir todas las publicaciones, pero en lo que ya he compartido está esta normativa. ¿Ya? Ustedes los pueden descargar también para poder verlo. Según la Ley del Seguro Social General del 23 de diciembre de 1949, el Seguro Social constituye un servicio público de orden social y tiene carácter obligatorio. ¿Ya? El Seguro Social garantiza a los trabajadores y a sus familias contra los riesgos de disminución o de pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia por estas causas de enfermedad, invalidez y muerte, imputables o no al trabajo, y de maternidad y vejez, ¿no? Aquí vemos las imágenes, bueno, entonces a eso va relacionado el seguro social, ¿no? Contra las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades tenemos las bajas médicas, invalidez y muerte, tenemos ¿cómo se llama? Ahorita. En el caso de eso tenemos los aportes que hacemos para riesgo profesional a las AFP, que es el 1.71%, 1.71, eso va para la invalidez y muerte, ¿ya? Imputables o no al trabajo. Y de maternidad, que tenemos, digamos, ¿cómo sería, por ejemplo, de las maternidades? De la maternidad tenemos
los subsidios, ¿no? Los subsidios prenatal, subsidio de natalidad, ¿no? Tenemos diferentes beneficios que se aplican, ¿no? En este caso. Y de vejez sería la jubilación, ¿no? La jubilación de todos los aportes que hacemos a la AFP, todo eso se refiere al seguro de vejez, ¿no? El aporte que va a nuestra cuenta individual, ¿ya? Están sujetas al seguro social todas las personas que prestan servicio o ejecutan una obra en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje o por nombramiento. Esto es, los empleados públicos, los empleados privados y los obreros, incluidos los aprendices. Igualmente están sujetos al seguro los miembros de sociedades cooperativas de producción. Entonces, todas estas personas están alcanzados, ¿no? Los empleados públicos, las empresas privadas, los empleados privados y los obreros, ¿no? Están alcanzados por esta normativa y tienen derecho a un seguro social, ¿no? ¿Quiénes no están obligados al seguro social obligatorio? Sin embargo, mientras no se establezcan las condiciones bajo las cuales deben estar asegurados obligatoriamente, así como las modalidades de aplicación del seguro social, no están sujetas las siguientes personas: los trabajadores agrícolas, los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores a domicilio, los trabajadores temporales y los trabajadores independientes. Ya. En estos casos, dice acá nos está indicando de que no están obligados, pero también ellos pueden asegurarse, ¿no? Pueden tener un seguro siempre y cuando va a depender mucho de la particularidad de el ambiente, tal vez el ambiente de trabajo, ¿no? O el tipo de responsabilidad que tengan tal vez, o el grado tal vez de riesgo que puedan tener en su trabajo. Entonces dice ahí, bajo condiciones, ¿no? Las condiciones bajo las cuales deben estar aseguradas obligatoriamente. O sea, tiene que haber condiciones, ¿no? Por las cuales a estas personas se las puede asegurar, ¿no? En el caso de los trabajadores agrícolas, los trabajadores de servicio doméstico y los otros más que vemos ahí, ¿no? Entonces, en esos casos, esto no significa que ellos estén exentos, sino que se pueden asegurar, pero tiene que haber una normativa específica para ellos, ¿no? Que se pueda aplicar. Ahora, veamos los que no están sujetas al seguro social, o sea, no están sujetas, o sea, no están alcanzados, no se las puede, en otras palabras, no se las puede asegurar, digamos, ¿no? ¿Ya? Los que ejecutan trabajos ocasionales extraños a la empresa o a las actividades ordinarias del patrono, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos requiriendo los servicios profesionales, ¿no? De manera eventual, por ejemplo, un electricista para que nos haga la refacción, ¿no? De la parte eléctrica, pero lo contratamos solamente ocasionalmente, no estamos obligados a que se pueda asegurar a esa persona, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? El cónyuge o hijos, los hijos menores de 18 años y los padres del patrono que trabajan exclusivamente por cuenta de su cónyuge, padre o hijo respectivamente y vivan en el hogar de este. Entonces tampoco no están obligados a estar asegurados, en este caso el cónyuge, o sea la esposa del trabajador, los hijos no están obligados, ¿no? No hay una norma que los obligue, eso ya es voluntariamente, ¿no? Eso es voluntario. En el caso de los individuos del ejército y en general los que desempeñan funciones militares. Bueno, ellos también no están sujetos al seguro social. ¿Cuál es el objetivo del seguro social obligatorio? Proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de personas inutilizadas, concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, incluida la vivienda de interés social.
Entonces, estos serían los 4 objetivos, ¿no?, que tiene el seguro social obligatorio, ¿no? El principal es proteger la salud del capital humano, ¿no?, que es lo más importante. La continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Ya, seguimos. El de la maternidad, ¿no es que usted decía? ¿Cuál? ¿Maternidad? Pero, ¿me escucha? Le escucho, le escucho. Ajá, es el Mater- subsidio que le dan a uno, ¿lo paga toda la empresa o es también del dinero de uno? No, no, no. Todo eso va a cuenta de la empresa. Todo eso va a cuenta de la empresa. O sea, digamos, los subsidios, cuando se le da el caso de, ¿cómo se llama? Prenatal, ¿no? Prenatal, que son 5 meses antes de que nazca el niño. El subsidio de natalidad, cuando nace, o sea, como prueba, como evidencia, el certificado de nacimiento, ¿no?, o perdón, el certificado de nacido vivo, y eso corresponde a un pago único de, bueno, la última normativa indica de 2.000 bolivianos, ¿no? 2.000 bolivianos. El año 2018 hay un decreto que salió que el pago único y todo lo que tiene que ver con los subsidios para la madre es de 2.000 bolivianos, ¿no? Uno que es el de prenatal, antes de que nazca el niño, 5 meses antes. El otro es de natalidad, el de nacido vivo. Y lo siguiente, ¿cómo se llama? El subsidio de lactancia, ¿no? De lactancia. Ese es en especie, ¿verdad? Ese se entrega en especie. Un subsidio en especie, que son productos de la canasta familiar, ¿no? Que tiene que entregarle para que el niño pueda tener todo lo necesario para poder crecer con salud, digamos, ¿no? Con buena salud. Entonces, eso todo lo cubre el empleador, el patrón, el que contrata. Eso lo tiene, es su obligación del empleador, que tiene que cubrir todo eso, ¿no? Luego, veamos, a ver, veamos los tipos de prestaciones. ¿Cuáles son los tipos de prestaciones del Seguro Social Obligatorio? Las prestaciones vienen en especies a los trabajadores y sus familiares en caso de enfermedad, maternidad o accidentes no profesionales. Aquí vemos, ¿no?, los subsidios en especie, por ejemplo, ¿no? Los subsidios en especie, que esto se le da, que serían los subsidios de lactancia, ¿no? Cuando ya nace el niño y se le tiene que dar el subsidio de lactancia, el empleador está obligado, ¿no?, a entregar el subsidio en especie al trabajador por 12 meses. Luego tenemos, en el caso de por enfermedad, tenemos las bajas médicas, ¿no? O tal vez los pagos de sueldo. Bueno, cuando se dan las bajas médicas significa que hay un certificado de incapacidad temporal, ¿no? Y por ese certificado, el trabajador tiene el derecho de percibir su sueldo en el tiempo que dure su baja médica, ¿no? Tenemos el subsidio prenatal y de natalidad. En el caso de las prestaciones en especie, solamente a los trabajadores en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, ¿no? En especie, solamente en especie tenemos el subsidio de lactancia, ¿no? El subsidio de lactancia, a ver, sí, el subsidio de lactancia es en especie. El subsidio prenatal es en especie o en dinero, nos dice la normativa, en especie o en dinero.
Y luego tenemos también las prestaciones en dinero solamente a los trabajadores en caso de enfermedad, maternidad, accidentes no profesionales, riesgos profesionales, invalidez y vejez. Un ejemplo, tenemos los subsidios de natalidad que es en dinero, ¿no? Es una prestación en dinero, que se le hace un pago único al trabajador, ¿no? Y esto es con la presentación de su certificado de nacido vivo, ¿no? Entonces ahí se le tiene que hacer efectivo la entrega de esta prestación, ¿no? En el caso de las bajas médicas, prestaciones en dinero solamente a los trabajadores en caso de enfermedad. En el caso de la baja médica, pues se le tiene que cumplir, ¿no? Con su salario normal, no se le puede descontar, no se le puede decir, bueno, que no ha trabajado usted un tiempo y bueno, le vamos a descontar, ¿no? Entonces, la baja médica obliga al empleador a cumplir con ese trabajador, en pagarle en dinero, ¿no? Por todos los días que tenga de baja médica, ¿ya? Luego tenemos también la pensión por invalidez. La pensión por invalidez se da más que todo en trámite, dice, en trámite de invalidez y muerte por riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral. Se debe considerar adicionalmente que el monto máximo de referente salarial de riesgo en boliviano será el equivalente a 60 veces el salario mínimo nacional vigente a la fecha de cálculo. Esto nos quiere decir que nosotros de los aportes que hacemos, de los aportes que se nos descuentan, ¿no? A los trabajadores y también que los empleadores aportan también, ¿no? Para este seguro, que es el seguro de riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral. Entonces, ahí sí, digamos, el trabajador aporta para ese seguro, ¿no? Y también aporta el empleador, ¿no? El patrón también aporta para eso. Entonces, cuando se da este caso de que la persona trabajadora deje o cese de trabajar por invalidez, ¿no? Entonces, la aseguradora de pensiones, ¿no? Ya sea la AFP, cualquiera de las AFP, ellos están en la obligación de hacer hacer efectivo este pago, ¿no? Al trabajador que ha sido, que ha perdido o que entró en invalidez, ¿no? Por motivo de su trabajo, ¿no? Entonces, eso también es otra prestación del Seguro Social Obligatorio. Y tenemos otra prestación también en dinero a los derechohabientes de los trabajadores fallecidos por cualquier causa. Tenemos tal vez el subsidio de sepelio, ¿no? Según el decreto 3546 del 1 de mayo de 2018, régimen de asignaciones familiares. También eso se puede aplicar en el caso, digamos, de que hubiese un muerto, ¿no? De que falleciese, ¿no? Algún familiar del trabajador o el mismo trabajador, digamos, ¿no? En el caso de que fuese un familiar, ¿no? Del trabajador, por decir su hijo, entonces, en este caso, dice esa normativa que se le tiene que entregar el subsidio de sepelio, ¿no? Y también tenemos las prestaciones para funerales en caso de muerte por cualquier causa de un trabajador y de su cónyuge o conviviente. Ya. Con respecto a la consulta que me está dando su compañera, se encuentra en el decreto 21637 del 25 de junio de 1987 y modificado por el decreto 3546 de fecha 1 de mayo de 2018. ¿Qué nos habla esto? Nos habla sobre las asignaciones familiares. Nos está hablando sobre el subsidio prenatal, nos está hablando sobre el subsidio de natalidad, el subsidio de lactancia, el subsidio de sepelio. Entonces aquí en el subsidio de sepelio nos indica que por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años, un pago único a la madre.
equivalente a 2.000 bolivianos, ¿ya? Entonces eso es con respecto al subsidio de sepelio. Es un pago único que se le hace a la madre, ¿ya? Eso sería en cuanto a la pregunta que hizo su compañera. Bueno, veamos a ver lo siguiente. El formulario de pago. El formulario de pago es un documento por el cual el empleador efectúa el pago correspondiente de los aportes patronales de forma regularmente mensual, ¿ya? El formulario de pago. Pago a los seguros de salud, pago de contribuciones a las aseguradoras de pensiones, las AFP, ¿no? Entonces tenemos los pagos al seguro de salud, por ejemplo, a las entes gestoras de salud, que sería en este caso la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera de Salud, ¿no? Y existen otras cajas también que dependiendo del tipo de área, ¿no? Que corresponda, o sea, por ejemplo, si es el banco, el banco tiene su propio seguro, ¿no? Las cajas bancarias de salud, por ejemplo, ¿no? En el caso, tal vez, ¿cómo se llama? Hay otro tipo de rubro y para cada rubro tienen sus propias entes gestoras de salud, ¿no? Pero la que más normalmente conocemos, pues la Caja Nacional de Salud y la Caja Petrolera de Salud son las que más conocemos, ¿no? En el caso de pago de las contribuciones a la aseguradora de pensiones serían la AFP Previsión y la AFP Futuro, ¿no? Futuro de Bolivia, ¿ya? Entonces, veamos el formulario de pago de aportes patronales a las entes gestoras de salud, ¿no? O cajas de salud. El siguiente formulario es un modelo de comprobante del pago mensual de aporte a la Caja Nacional de Salud, ¿no? Formulario RC1, comprobante de pago mensual de aportes. Entonces veamos acá el formato. Este es el modelo de comprobante de pago mensual de aportes. Entonces nosotros tenemos, cuando nosotros ya estemos trabajando en una empresa, lo que tenemos que hacer es pues llenar este formulario, ¿no? Con todos los datos en este caso que lo vamos a sacar de las planillas mensuales, ¿ya? Todos los datos. Entonces aquí actividad del empleador, número de trabajadores, total salarios, ¿no? Y en caso de que nosotros, digamos, estemos pagando fuera de plazo, también aquí hay otros puntos donde nosotros tenemos que hacer el cálculo por el retraso, ¿no? El retraso. Entonces aquí vemos la tasa, también se aplica la tasa, el importe, el recargo de ley, intereses, multas, ¿no? El saldo a cancelar, ¿no? La forma de pago con cheque, en efectivo, ¿no? Si es en cheque, tenemos que poner el número del cheque, el banco, ¿no? Entonces, este formulario es el que se presenta para el pago de las contribuciones a la Caja Nacional de Salud, ¿no? Veamos también aquí, dice pago de aportes. Para el pago de los aportes a la Caja Nacional de Salud se deben presentar los siguientes requisitos. Formulario del RC1, comprobante de pago mensual de aportes firmado por el representante legal, carnet del mismo y sello de la empresa. Entonces eso tenemos que ponerlo donde indica que tenemos que poner aquí firma y número de carnet de identidad. Este sería de representante legal. Aquí tenemos que, tiene que estar la firma y el sello también, ¿no? El sello de la empresa. Luego también tenemos la planilla de sueldo y salario firmado por los responsables de la elaboración y trabajadores, sello de la empresa. Caso contrario, adjuntar las respectivas boletas de pago o los débitos automáticos. Entonces, también se tiene que presentar o adjuntar la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Para presentar adjunto a ese formulario de comprobante de pago mensual. Luego la planilla de incapacidades temporales originales calificada por la sesión de afiliaciones. La planilla de asignaciones familiares,
planilla firmada y sellada por la PIL y la factura respectiva. Cuando usted hace el pago de las asignaciones familiares, obviamente aquí se hace una planilla, ¿no? Hay un formato de planilla que se me olvidó ponerlo. Se lo voy a mostrar en la siguiente clase, la planilla de asignaciones, donde ahí está mostrando el estado, ¿no? Sobre los pagos que se le hace a todos los que, bueno, a todos los que son beneficiados, bueno, en este caso, eh, eh, por decirlo, el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, ¿no? Y el subsidio de lactancia. Entonces, en esa planilla está figurando esos tres tipos de beneficios, ¿no? Perdón, dos tipos de beneficios. El subsidio de prenatal y el subsidio de lactancia. Eso figura en ese. Y también, claro, se tiene que asignar también ahí o tiene que estar figurando también los otros subsidios, ¿no? El subsidio de natalidad, por ejemplo, también tiene que estar ahí. También dice la factura respectiva de la compra, miren, la factura respectiva de la compra. Cuando se hace la compra de los subsidios para hacerle la entrega a los trabajadores, entonces esa factura, ¿ya? Obviamente que tiene que estar a nombre de la empresa, esa factura, ¿no? A nombre de la empresa. Entonces eso va a respaldar esta planilla de asignaciones familiares, ¿ya? Ese es el respaldo para esta planilla de asignaciones familiares. También tenemos los formularios ABC07, aviso de baja de los trabajadores, debidamente llenado y procesado por la sesión de afiliaciones. Entonces eso también, si en caso tenemos baja de los trabajadores, ya sea por retiro voluntario o por otro motivo, entonces también tenemos que presentar el formulario ABC07, que es el formulario de baja de los trabajadores, o sea, el formulario donde se puede decir de retiro, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Entonces, para hacer ese pago de aporte tenemos que presentar todos estos requisitos, ¿ya? Dependiendo si se han presentado, ¿no? Todos estos casos, aunque sí o sí se tiene que presentar el de planillas y soles y salarios, ¿no? Porque se supone que esto siempre va a haber, ¿no? Los soles y salarios, porque es una empresa que está en marcha, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta que tengas hasta aquí? Hasta ahí es el avance de día. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, Liz. Ya, con respecto a su pregunta, antes de que usted se nuevamente integre, le está compartiendo a sus compañeros sobre el subsidio de sepelio. Y está en la normativa, en ese mismo decreto, y que ahorita lo encontré. Y por si acaso este libro lo he subido también ahí en la parte donde están, la parte de referencia bibliográfica. Este libro lo pueden consultarlo, ¿no? Aquí habla justamente sobre las asignaciones familiares. Subsidio prenatal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, subsidio de sepelio. Entonces aquí vemos el subsidio de sepelio que se le paga, dice, al beneficiario menor de 19 años. O sea, ¿qué significa? Que si usted trabaja o por decir, tiene su esposo o un familiar que trabaja y bueno, tiene un hijo que fallece, ¿m? Y es menor de 19 años, entonces tiene derecho a cobrar el subsidio de sepelio, ¿m? Que dice por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años, un pago único a la madre, ¿ya? Un pago único a la madre equivalente a 2.000 bolivianos. El decreto supremo es 3546, 1 de mayo de 2018. Bueno, eso sería con referente a su pregunta. ¿Y eso quién lo cancela, Liz? En eso le preguntaba. ¿La empresa? La empresa, la empresa, la empresa. Aquí, Ah, bien. a ver. Tiene que ser la empresa. A ver, reconoce las obligaciones porque todos estos subsidios lo paga la empresa, ¿no? El subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, todo esto lo cubre la empresa. Entonces, aquí, bueno, es la empresa, la empresa.
Ya. Habría que verlo así bien a detalle, si es que no hay cierta seguridad, porque aquí no encuentro eso, pero tendría que leerlo todo el para estar seguro de que todo esto se le carga al empleador, ¿no? Se le carga al empleador. Pero ahí está la normativa. De todo modo, lo voy a compartir también esta normativa para que se pueda leer. Es que, bueno, es que son tantos detallitos, ¿no? Que hay que verlo uno por uno. Bueno, en la vida real, digamos, en mi caso, digamos, no se me ha presentado ninguna vez. O sea, solamente se ha presentado el caso de subsidio de natalidad, digamos, ¿no? En el caso de una empresa donde estuve, bueno, inclusive, mire, el subsidio de natalidad, inclusive no es necesario, tal vez, y no indica la ley que tiene que haber un certificado de matrimonio, ¿no? Simplemente de que el hijo sea reconocido por el padre, ya en el caso de que sea un varón, ¿no? Sea reconocido por el padre, automáticamente tiene el derecho de cobrar ese subsidio de natalidad, ¿ya? Y el pago, dice, por nacimiento de cada hijo, pago único a la madre, ¿no? Entonces se nos ha presentado ese caso donde, bueno, les comparto, ¿no? Una persona, un trabajador, tenía, se puede decir, bueno, tuvo hijo en dos mujeres, ¿ya? Y de cada uno, hizo el cobro respectivo de subsidio de natalidad, ¿no? De cada uno. Y bueno, en la normativa no dice que tiene que presentar un certificado de matrimonio, o sea, no es solamente para, o debería, pienso yo, debería aplicarse solamente para las parejas, digamos, de que tengan, o bueno, por lo menos, ¿cómo le puedo decir? O sea, debería ser, digamos, a una sola pareja, ¿no? No pienso que debería aplicarse para si es que tuviese, digamos, otra pareja, digamos, ¿no? Si tiene 5 hijos, 5 bonos. Exacto. O sea, que tenga el derecho igual de cobrarlo, digamos, ¿no? Igual, si tuviese, digamos, más de una mujer, dos mujeres, tres mujeres, entonces igual la ley no dice que, ¿no? No le limita, digamos. Entonces, en ese caso, sí lo cobró, digamos, ¿no? Por sus dos hijos, digamos. Bueno, pero ya después la historia ya, bueno, eso, claro, ocasionó siempre, digamos, de alguna forma, digamos, de que la empresa ya no quiera, digamos, ¿no? Trabajar con él, así que, ¿no? Pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos que, bueno, conocer bien esta normativa cuando vamos a trabajar para, de alguna forma, eh, eh, indicarle, ¿no? O asesorar bien a la empresa, ¿no? Porque los contadores siempre tenemos, se puede decir, ese conocimiento, o sea, podemos llegar a tener todo ese conocimiento para poder, en este caso, indicar a la empresa qué tipo de cargas sociales van a afectar, ¿no? A la gestión de la empresa, ¿no? Y también para poder también nosotros como trabajadores saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Entonces es bueno estar bien empapado de todas estas normativas, ¿no? Y vemos que también estas normativas aquí vemos que también se modifican, pues, ¿no? Este decreto, por ejemplo, que acabo de decirle, es un decreto no muy antiguo, es un decreto que recién se dio